El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra. Capítulo 8. Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de felice recordación. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y apenas los vio Don Quijote, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que pensábamos, porque ves allí, amigo Sancho, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes, con quienes pienso hacer batalla y quitarles la vida. Con sus despojos comenzaremos a enriquecer nuestra fortuna, pues es guerra santa quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¿Qué gigantes?, dijo Sancho. Aquellos que ves allí, respondió su amo, de los largos brazos, que los suelen tener de casi 2 leguas. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que esos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, movidas del viento, hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidió su ayuda y socorro en tal trance, y bien cubierto de su escudo, con la lanza en ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante hacia los molinos. «No corra, señor Don Quijote», gritó Sancho, «que bien le digo que son molinos de viento y que no hay gigantes». Pero él iba tan convencido de su hazaña que no escuchó. Al llegar al primero de los molinos, dio una lanzada al aspa, y el viento la movió con tanta fuerza que la lanza se hizo pedazos, llevándose al caballero y a su caballo por los aires. Rodaron por el suelo maltrechos, y Sancho, corriendo, fue a socorrerlo lo más rápido que pudo. ¿No le dije yo a vuestra merced que mirara lo que hacía, que eran molinos de viento y no gigantes?, le decía mientras lo ayudaba a levantarse. «Calla, amigo Sancho», respondió Don Quijote, «que las cosas de la guerra están sujetas a continua mudanza. Creo, y es así, que aquel sabio Frestón, mi enemigo, ha convertido estos gigantes en molinos para quitarme la gloria de su vencimiento. Tal es su envidia». «Así será», dijo Sancho, ayudándole a subir de nuevo en Rocinante. «Pero mire bien, que Dios le libre de más aventuras como esta». Y así siguieron su camino, mientras Don Quijote iba quejándose de los golpes y lamentando su mala fortuna. Al caer la tarde, divisaron a lo lejos 2 frailes benedictinos que venían por el camino, acompañando una carreta cubierta donde iba una señora vizcaína que se dirigía a Sevilla. Apenas los vio Don Quijote, dijo a Sancho: «Parece que el cielo me depara otra aventura. Aquellos 2 negros encantadores llevan secuestrada a una princesa. Iré a librarla». Sin más, arremetió contra uno de los frailes y le gritó: «Malvados, soltad enseguida a la princesa que lleváis cautiva, o preparaos a morir». Los frailes, viendo venir aquel hombre armado y gritando, espolearon sus mulas y se apartaron del camino. Don Quijote, satisfecho, se acercó a la carreta y con voz amable dijo a la dama: «No temáis, señora, que ya sois libre. Vuestro caballero os ha librado de vuestros encantadores.
El escudero de la vizcaína, furioso al ver el atrevimiento, se puso delante de la carreta con una espada en la mano y gritó: «Si no os vais, loco andante, os mato ahora mismo». Don Quijote, con igual coraje, tomó su lanza y arremetió contra él. El vizcaíno respondió con tal ímpetu que ambos se lanzaron furiosos uno contra otro. Los dos dieron golpes terribles. La lanza de Don Quijote se rompió y el vizcaíno le asestó un tajo que le cortó parte del casco y le hizo brotar sangre. Don Quijote, herido, levantó la espada y descargó un golpe tan fuerte sobre el vizcaíno que si no hubiera sido porque la dama gritó que perdonara la vida a su escudero, lo habría matado. Don Quijote, al oírla, detuvo el golpe y dijo: «Quedad libre, hermosa señora, no os pediré más recompensa que volver a vuestra casa y decir a vuestra merced que el caballero de la triste figura os dio libertad». Y así terminó aquella aventura, dejando a Sancho tan maravillado como orgulloso de servir a un amo tan valiente, aunque lleno de locuras. Capítulo 9, donde se concluye y da fin a la estupenda batalla que el gallardo vizcaíno y el valiente Don Quijote tuvieron, con otros sucesos dignos de memoria. En el punto en que el historiador dejó interrumpida la narración de la batalla entre el valeroso vizcaíno y el famoso Don Quijote, decía: «Tenían alzadas las espadas ambos combatientes y descargaron 2 terribles golpes, pero el del vizcaíno fue tan grande y fuerte que cayó Don Quijote malherido». Y aquí faltaban las hojas del manuscrito, dejando la historia sin acabar. Esto causó gran pesar al autor, que se hallaba sin saber qué había sido del caballero, ni cómo había terminado aquella batalla. Pero quiso la suerte que, un día, paseando por el Alcaná de Toledo, halló un muchacho que vendía papeles viejos y cuadernos manuscritos. Entre ellos, descubrió uno escrito en árabe, con unos caracteres que le parecieron curiosos. Llamó a un morisco que sabía leer aquella lengua y le preguntó de qué trataba. El morisco respondió que era la historia de Don Quijote de la Mancha, escrita por un tal Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo. El autor, sorprendido y contento, compró los papeles y mandó traducirlos al castellano. Y así pudo continuar la historia desde donde se había interrumpido. Decía el texto árabe: «Cuando el valiente vizcaíno levantó su espada sobre Don Quijote, este, bien cubierto con su escudo, descargó sobre él un golpe tan terrible que, si el hierro no se hubiera desviado, le habría partido en 2. Le dio, sin embargo, en un hombro, de modo que la sangre le saltó a borbotones». Al ver esto, las damas que iban en la carreta dieron grandes gritos, rogando a Don Quijote que tuviera piedad del escudero. Él, altivo, respondió: «Concedo su vida si promete ir ante la sin par Dulcinea del Toboso y contarle cómo ha sido vencido por su caballero». El vizcaíno, aturdido por la sangre y el golpe, prometió hacerlo como pudiera. Don Quijote entonces lo dejó marchar y Sancho, contento, corrió a abrazar a su amo. «Válame Dios, señor», decía, «qué victoria tan grande. Ya debe de estar cerca el gobierno de esa ínsula que me ha prometido». Don Quijote sonrió y respondió: «No te impacientes, amigo Sancho, que el destino dispone sus premios con sabiduría». Luego montaron de nuevo y siguieron su camino, mientras el narrador, Cide Hamete, añadía con ironía que los dos quedaron muy satisfechos: Don Quijote por haber vencido a un caballero y Sancho
por seguir creyendo en ínsulas y riquezas. Y así continuó la historia, que desde aquel día quedó bajo la pluma del sabio árabe, el más veraz de los escritores en lengua morisca. Capítulo 10. De lo que más le sucedió a Don Quijote con su escudero Sancho Panza. Mientras caminaban, Sancho no podía dejar de hablar, lleno de ilusión por las aventuras y sobre todo por el gobierno que su amo le había prometido. «Mire, señor», decía, «si por fortuna llego a ser gobernador de esa ínsula que dice, no olvide que mi mujer, Juana Gutiérrez, debería ser condesa». «Eso está hecho», respondió Don Quijote. «Pero has de saber, Sancho, que cuando los caballeros conquistan reinos, suelen casarse con princesas, y a sus escuderos les dan títulos, tierras o cargos». «Así será», replicó Sancho, «y ojalá que me toque alguna ínsula grande, porque más vale ser mucho que poco». Don Quijote sonrió y le dijo: «No te preocupes, amigo, todo llega para el que tiene valor». Caminaron largo rato hablando de esas cosas, cuando Don Quijote recordó su deber de instruir a su escudero en los principios de la caballería. «Has de saber, Sancho, que un caballero andante debe sufrir mucho», le explicó. «Hambre, sed, calor, frío, y no ha de quejarse de nada. Ha de ser cortés, valiente, honesto y sobre todo fiel a su dama». «Eso último no me toca», dijo Sancho riendo, «porque mi dama es mi mujer, y con eso tengo bastante». Don Quijote le miró con seriedad y respondió: «Hablas como villano, y no como escudero de caballero andante. ¿No entiendes que el amor cortés eleva el alma y da fuerzas para vencer gigantes?» Sancho suspiró: «Yo, señor, con que me dé de comer bien y no me falte el sueño, no pido más gigantes que los que hay en los molinos». Mientras hablaban así, divisaron a lo lejos un grupo de hombres a caballo con lanzas y lanzones. Don Quijote, creyendo que eran caballeros de alguna orden militar, dijo: «Sancho, la fortuna nos brinda otra aventura. Prepara tu ánimo, que habremos de obrar con valor». Sancho, temeroso, respondió: «Señor, mire que yo soy hombre de paz. Si es pelea, mejor me aparto». «No temas», dijo Don Quijote, «que Dios siempre favorece a los justos». Y así, espoleando a Rocinante, se acercó al grupo dispuesto a intervenir, mientras Sancho lo seguía a regañadientes, murmurando entre dientes: «Siempre me mete en líos mi amo, pero si al final me da la ínsula, todo valdrá la pena».